El esposo la engaña y la abandona, pero ella se pone guapa y se casa con un CEO millonario. Camila se había acostumbrado a la rutina de su matrimonio, creyendo ingenuamente que el amor era suficiente para mantenerlo a salvo. Pero aquella noche, su mundo se partió en dos con una sola frase: nunca fuiste suficiente para mí. Martín ni siquiera se molestó en alzar la voz. Sus palabras fueron frías, calculadas, como si estuviera dictando el final de una historia en la que ya no quería participar. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante años, había sido su compañera, su confidente, su apoyo incondicional. Y ahora, con una maleta en la mano y sin una pizca de remordimiento en el rostro, él se marchaba sin una sola explicación. No puedes hacerme esto, Martín. Dime qué hice mal. No hay nada que explicar, respondió sin mirarla. Simplemente ya no quiero esto. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el silencio de la casa, amplificando la sensación de vacío que se apoderó de ella. Camila se dejó caer en el suelo, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Lágrimas calientes resbalaron por su rostro mientras una pregunta se repetía en su cabeza como un eco incesante: ¿por qué? Sus manos temblorosas agarraron el teléfono, buscando desesperadamente alguna señal de que aquello era un malentendido, un mal sueño. Pero no hubo mensajes, ni llamadas perdidas. Solo el frío de la soledad envolviéndola como una sombra densa y sofocante. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Camila oscilaba entre la incredulidad, la rabia y la tristeza. Apenas podía comer, apenas dormía. Todo a su alrededor parecía perder sentido. La cama se sentía demasiado grande, el café de la mañana no tenía sabor, la casa estaba llena de un silencio que la atormentaba. El reflejo en el espejo le devolvía una imagen que no reconocía: ojos hinchados, mejillas pálidas, el alma hecha pedazos. Y lo peor de todo era la pregunta que seguía retumbando en su mente: ¿acaso nunca fui suficiente? Las palabras de Martín la perseguían como un fantasma. Había sido una esposa entregada, una mujer que lo dio todo. ¿Cómo podía haber sido tan fácil para él dejarla atrás? A cada mensaje sin respuesta, a cada noche en vela, la herida se hacía más profunda. Intentó hablar con su amiga Valentina, pero incluso las palabras se atragantaban en su garganta. Tiempo, solo necesitas tiempo, le decían. Pero, ¿cómo se mide el tiempo cuando el corazón está destrozado? Una noche, incapaz de soportar el dolor, Camila tomó su teléfono y comenzó a recorrer las fotos de su vida juntos. Cada imagen era un golpe directo al pecho: los viajes, las risas, los abrazos robados en medio de la cotidianidad. ¿Cómo podía alguien fingir tanto? ¿Cómo podía Martín borrar todo con tanta facilidad? Y entonces, sin pensarlo, con un grito ahogado, arrojó el teléfono contra la pared. El sonido del cristal rompiéndose pareció despertar algo dentro de ella. Porque en ese momento lo entendió: no se trataba de Martín. Se trataba de ella. Porque si seguía llorando, si seguía esperando respuestas que jamás llegarían, entonces el abandono se convertiría en su identidad. No podía permitirlo. No después de haberlo entregado todo. Se limpió las lágrimas con la manga de su suéter y respiró hondo. Todavía dolía, claro que dolía. Pero algo en su interior comenzaba a cambiar. No podía hacer que Martín se arrepintiera, no podía retroceder el tiempo ni obtener una explicación. Pero lo que sí podía hacer era decidir que nunca más alguien la haría sentir insuficiente. Se puso de pie, con el corazón aún herido, pero con una chispa de algo diferente en su interior. No sabía exactamente qué era. Rabia. Determinación. Quizás ambas. Pero una cosa era segura: no se quedaría en el suelo esperando que la salvaran. Por primera vez en semanas, sintió que tenía el control de algo. Y eso era suficiente para dar el primer paso. Los días pasaban y el dolor no se desvanecía, pero algo en Camila comenzaba a cambiar. Ya no lloraba hasta quedarse dormida ni revisaba su teléfono con la esperanza de que Martín le escribiera. La ausencia de respuestas seguía pesando, pero había comprendido que seguir preguntándose por qué era como caminar en círculos dentro de una jaula invisible. Tenía que salir de ahí. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para recuperar el control de su vida. Fue Valentina quien le plantó la idea en la cabeza, con su manera directa de hablar. Camila, te estás consumiendo y lo sabes. ¿Vas a quedarte ahí esperando a que él se arrepienta? No es tan fácil, respondió ella en voz baja, evitando la mirada de su amiga. Claro que no es fácil. ¿Pero qué prefieres? ¿Seguir revolcándote en esta miseria o hacer algo por ti?
Las palabras le pesaron como una piedra en el pecho. No quería admitirlo, pero Valentina tenía razón. No podía seguir viviendo como un fantasma en su propia piel. Se miró al espejo y, por primera vez en semanas, se preguntó quién era aquella mujer de rostro apagado y hombros caídos. No, eso no era ella. O al menos, no quería que siguiera siendo. A la mañana siguiente, se obligó a levantarse temprano. Se puso un conjunto deportivo que llevaba meses sin usar y salió a caminar. No era una decisión drástica, pero era un movimiento, y eso ya era un avance. Al principio, cada paso se sentía pesado, como si llevara consigo todo el peso del abandono. Pero conforme avanzaba, el aire fresco le despejaba la mente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con su presente. Luego vinieron los cambios pequeños, casi imperceptibles, pero significativos. Volvió a arreglarse el cabello, a maquillarse un poco, no para impresionar a nadie, sino para recordarse que aún podía sentirse bien consigo misma. Se inscribió en el gimnasio, aunque al principio sintió que todo el mundo la miraba como si llevara un letrero en la frente que decía, recién abandonada, manéjese con cuidado. Las primeras semanas fueron una batalla entre la determinación y el desánimo. Había días en los que sentía que avanzaba y otros en los que el dolor la alcanzaba de nuevo. Un recuerdo, una canción en la radio, una pareja abrazándose en la calle. Todo parecía diseñado para recordarle que la habían dejado atrás. Pero en lugar de rendirse, se obligó a seguir adelante. Sabía que la única forma de superar esto era atravesándolo. Un día, después de semanas de intentarlo, se atrevió a hacer algo más radical, cortó su cabello. No mucho, pero lo suficiente como para mirarse al espejo y ver algo diferente en ella. Fue un pequeño acto de rebeldía contra el dolor, una forma de decirle al mundo, y a sí misma, que estaba lista para cambiar. Pero no fue hasta que Valentina la vio que comprendió lo que realmente había pasado. Vaya, amiga, ahora sí lo estás logrando, dijo con una sonrisa de aprobación. ¿A qué te refieres?, preguntó Camila, confundida. Te ves distinta. No por el corte, sino porque hay algo en tus ojos. Es como si hubieras vuelto. Esa noche, Camila se quedó mirando su reflejo durante varios minutos. Se había sentido vacía por tanto tiempo que no se había dado cuenta de que, poco a poco, estaba empezando a llenarse de nuevo. No era solo su apariencia lo que estaba cambiando, era ella. Porque, al final, no se trataba de Martín ni de lo que él había hecho. Se trataba de ella y de la vida que aún tenía por delante. Y aunque el miedo seguía ahí, enterrado en lo más profundo, por primera vez en mucho tiempo sintió que podía enfrentarlo. El primer paso estaba dado. Con cada día que pasaba, Camila sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. No era un proceso lineal ni fácil, pero al menos ya no era la mujer que se hundía en la tristeza esperando respuestas que nunca llegarían. Valentina, siempre con su energía arrolladora, la animó a dar el siguiente paso, encontrar un trabajo que la hiciera sentirse útil, fuerte e independiente. Pero la idea le generaba un nudo en el estómago. Había pasado tanto tiempo dedicando su vida a Martín y al hogar que volver al mundo laboral le parecía como aprender a caminar de nuevo. No puedes seguir escondiéndote, Camila, le dijo Valentina una tarde. Necesitas algo que te haga sentir viva otra vez. ¿Y si ya no soy la misma?, preguntó en voz baja, dudosa. No eres la misma, respondió su amiga con una sonrisa. Eres mejor. Con esas palabras retumbando en su cabeza, Camila empezó a enviar currículos. No tenía grandes expectativas, pero tampoco quería conformarse con cualquier cosa. Necesitaba un reto, algo que la obligara a salir de su zona de confort y a demostrarse que aún tenía mucho que ofrecer. Pasaron días sin respuestas, y la frustración empezaba a asomarse. Hasta que una llamada cambió todo. Era una oferta para una entrevista en una empresa de renombre, una de esas compañías de lujo donde solo los más ambiciosos y preparados lograban entrar. Camila sintió un escalofrío de nerviosismo, pero también una chispa de emoción. Era una oportunidad demasiado grande para dejarla pasar. Sin embargo, conforme se acercaba el día de la entrevista, el miedo comenzó a apretar su pecho. ¿Qué hacía ella ahí?
¿Realmente tenía lo necesario para un puesto como ese? La inseguridad la golpeó con fuerza. Por un momento, pensó en cancelar. Pero entonces recordó todas las veces que Martín la había hecho sentir insuficiente. No podía permitir que sus cicatrices la definieran. El día de la entrevista, entró en la imponente oficina con el corazón acelerado. Todo en ese lugar gritaba poder, desde los muebles de diseño hasta la gente que caminaba con pasos seguros y vestimenta impecable. Cuando llamaron su nombre, sintió que el aire se volvía más denso. Pero nada la preparó para el momento en que se encontró cara a cara con el CEO de la empresa, Alejandro Ferrer. Él era exactamente lo que uno esperaría de un hombre en su posición: presencia imponente, mirada intensa y una confianza inquebrantable en sí mismo. Cuando sus ojos se encontraron, Camila sintió un inexplicable escalofrío recorriéndole la espalda. «Siéntese, señorita Morales», dijo con voz firme, sin apartar la vista de ella. Las preguntas fueron directas, calculadas, como si él quisiera ver más allá de sus palabras. Camila respondió lo mejor que pudo, aunque su voz traicionaba un leve temblor al principio. Pero a medida que la conversación avanzaba, algo cambió. Alejandro no solo evaluaba su experiencia, sino su determinación, su capacidad de adaptación, su coraje. «Es inusual encontrar a alguien con su perfil postulando a esta empresa», comentó él con un dejo de curiosidad. «¿Perfil?», preguntó ella, tratando de descifrar su tono. «Alguien que ha sido derribado, pero aún así sigue de pie», respondió con un leve gesto en los labios, que no llegaba a ser una sonrisa. Camila sintió su estómago revolverse. No sabía si era un cumplido o una advertencia. Lo único que tenía claro era que ese hombre la había calado de inmediato, como si pudiera ver más allá de la imagen que intentaba proyectar. Cuando la entrevista terminó, salió de la oficina con el corazón latiendo con fuerza. No tenía idea de si había conseguido el empleo, pero una cosa era segura: después de tanto tiempo sintiéndose invisible, alguien finalmente la había visto. Y eso lo cambiaba todo. Camila no tuvo que esperar mucho para recibir la llamada. Apenas 2 días después de su entrevista, su teléfono vibró con la noticia: había conseguido el puesto. No pudo evitar soltar un suspiro de alivio, mezclado con nerviosismo. No solo estaba entrando en un mundo completamente nuevo, sino que su jefe sería Alejandro Ferrer, un hombre que, en apenas unos minutos de conversación, había conseguido desarmarla con una mirada. El primer día de trabajo fue una avalancha de información y expectativas. Desde el momento en que cruzó la entrada de la empresa, sintió que estaba pisando un terreno donde cada paso debía ser calculado. Sus compañeros parecían eficaces, ambiciosos y siempre en movimiento. No había espacio para la mediocridad, ni para errores. Y en medio de todo ese caos, Alejandro Ferrer. Desde su oficina de vidrio en el último piso, él observaba todo con la precisión de un estratega. Su presencia no pasaba desapercibida. No necesitaba alzar la voz ni imponer su autoridad de manera evidente. La seguridad con la que se movía y la manera en que analizaba cada detalle lo hacían intimidante de una forma casi magnética. Camila intentaba mantenerse enfocada en sus tareas, pero no podía ignorar la sensación de que Alejandro la estaba observando. ¿Nerviosa en tu primer día?, preguntó Valeria, una de sus compañeras, con una sonrisa que parecía tener doble filo. Un poco, admitió Camila, sin saber bien cómo leer el tono de la otra mujer. Es normal. Solo asegúrate de no cometer errores. Aquí no hay segundas oportunidades, dijo antes de alejarse, dejando a Camila con una sensación incómoda en el pecho. El día transcurrió entre reuniones, documentación y tareas que parecían no terminar. Justo cuando pensó que podría respirar, un mensaje en su correo la hizo congelarse: Alejandro Ferrer solicita una reunión contigo en su oficina. Inmediatamente. Camila sintió un nudo en la garganta. Caminó hasta el último piso con el corazón latiendo con fuerza. Al entrar, lo encontró de pie, revisando unos documentos. No levantó la vista hasta que ella estuvo frente a su escritorio. Siéntate, Camila, dijo con su tono característico, tranquilo, pero imposible de ignorar. Obedeció, sintiéndose como si estuviera de nuevo en la entrevista. Alejandro dejó los papeles a un lado y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Su mirada la recorrió con la misma intensidad calculadora de la primera vez. Quiero entender qué te motiva, dijo de pronto, sin rodeos. Camila parpadeó, sorprendida. No era la pregunta que esperaba. Me motiva, el desafío. Demostrarme a mí misma que soy capaz de estar aquí, respondió,
con más seguridad de la que sentía. Alejandro asintió levemente, pero sus ojos no la soltaban. ¿Y qué te hizo buscar esta oportunidad? Su tono era pausado, como si tratara de encontrar grietas en su respuesta. Camila sintió la punzada del pasado asomándose, pero se negó a dejar que la dominara. A veces, perder algo te empuja a buscar algo más grande, dijo, con una leve sonrisa. Alejandro pareció evaluarla por un momento. Luego, una sombra de satisfacción cruzó su rostro. Eso espero. Porque si estás aquí, quiero ver hasta dónde puedes llegar. Camila salió de la oficina con la sensación de haber pasado una prueba silenciosa. No sabía qué juego estaba comenzando, pero una cosa era segura, Alejandro Ferrer no era un hombre que hiciera preguntas al azar. Camila había logrado entrar en la empresa, había sorteado su primer día sin tropiezos y había enfrentado a Alejandro Ferrer con una seguridad que ni ella misma sabía que poseía. Pero conforme avanzaban las semanas, descubrió que las cicatrices del pasado no desaparecen solo porque una quiere. Se quedan ahí, esperando el momento exacto para recordarte quién fuiste y lo fácil que es volver a caer. El trabajo era exigente. Las jornadas eran largas, la competencia feroz y la presión constante. Camila se esforzaba por mantenerse a la altura, pero cada vez que cometía un error, la sombra de Martín se colaba en su mente. Nunca fuiste suficiente. Esa frase volvía como un eco en los momentos de duda, minando su confianza. Lo último que quería era que Alejandro pensara lo mismo. Pero la sensación de que él la estaba observando, analizando cada uno de sus movimientos, no la dejaba en paz. Te exiges demasiado, comentó Valeria un día, observándola desde su escritorio. No necesitas impresionar a nadie. No estoy intentando impresionar a nadie, respondió Camila con una sonrisa tensa. Entonces, ¿por qué parece que cargas el peso del mundo en los hombros? Camila no supo qué responder. Quizás porque en el fondo, sí estaba tratando de demostrar algo. No solo a Alejandro, sino a sí misma. Esa misma noche, la empresa organizó un evento de gala para celebrar un nuevo contrato. Camila dudó en asistir, pero Valentina la convenció. Te hará bien salir, dejar de pensar tanto. Se arregló con un vestido negro elegante y el cabello suelto, lista para una noche sin preocupaciones. Pero la tranquilidad duró exactamente 5 minutos, el tiempo que tardó en ver a Alejandro en la entrada, acompañado por una mujer que parecía sacada de una revista de alta sociedad. Una punzada de incomodidad la atravesó sin previo aviso. No era su problema con quien Alejandro estuviera, pero algo en la imagen de ellos dos juntos le molestó más de lo que debería. Trató de ignorarlo, enfocándose en las conversaciones a su alrededor, pero su mirada volvía a él involuntariamente. Como si él lo notara, en un momento sus ojos se encontraron a través del salón. Camila sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Alejandro sostuvo la mirada por unos segundos y luego, con una leve inclinación de cabeza, se despidió de su acompañante y caminó hacia ella. No esperaba verte aquí, dijo con ese tono bajo y seguro que la desarmaba. Es un evento de la empresa. No veo por qué no debería estar, respondió, manteniendo la compostura. No es eso. Solo que no pareces el tipo de persona que disfruta este tipo de reuniones. Camila frunció el ceño. ¿Y qué tipo de persona crees que soy? Alejandro la observó con una expresión indescifrable antes de responder. Alguien que ha aprendido a usar una armadura, pero que aún no sabe cuánto pesa. Las palabras la tomaron por sorpresa. No supo si era una observación o un desafío. Antes de que pudiera responder, alguien lo llamó y él se despidió con un simple, nos vemos el lunes, Camila. Ella se quedó ahí, con una copa en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. No era la primera vez que un hombre la miraba con interés, pero Alejandro Ferrer no era cualquier hombre. Él veía cosas que ella creía ocultas. Y eso la aterraba. Camila intentó sacarse las palabras de Alejandro de la cabeza, pero era imposible. Alguien que ha aprendido a usar una armadura, pero que aún no sabe cuánto pesa, ¿cómo podía haberla leído tan bien? Desde aquella noche, cada interacción con él parecía tener un peso diferente, como si en cada conversación la desafiara a enfrentarse a sí misma. El trabajo se convirtió en su refugio. Se dedicó a absorber cada detalle, a demostrar su valía, a concentrarse en lo que podía controlar. Pero la sensación de estar siendo observada no desaparecía. Alejandro no intervenía mucho en su día a día, pero cuando lo hacía, sus palabras nunca eran superficiales. Parecía estudiar cada reacción, como si estuviera tratando de descifrar algo.
Nunca lo había visto así con nadie, comentó Valeria un día, con un tono más curioso que malicioso. No suele interesarse demasiado por la gente. Camila quiso ignorar el comentario, pero le resultó imposible. No quería interesarle a Alejandro Ferrer. Su vida ya era lo suficientemente complicada como para agregarle un jefe enigmático a la ecuación. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando, después de semanas de estabilidad, el pasado decidió irrumpir en su presente. Una noche, cuando regresaba del trabajo, el timbre de su departamento sonó. No esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, sintió que el tiempo se detenía. Ahí, con la misma expresión de seguridad con la que la había dejado, estaba Martín. Necesitamos hablar, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. El impacto fue inmediato. Todo el progreso que había hecho, todo lo que había construido en los últimos meses, se tambaleó en un solo segundo. ¿Qué haces aquí?, logró preguntar, con la voz más firme de lo que esperaba. Camila, no podía irme así. Necesito explicarte lo que pasó. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Durante meses había soñado con este momento, con obtener respuestas. Pero ahora que lo tenía frente a ella, solo sentía rabia. ¿Explicarme? Rió sin humor. Te fuiste sin una palabra y ahora crees que puedes aparecer como si nada hubiera pasado. Martín suspiró, pasándose la mano por el cabello con frustración. Sé que hice las cosas mal, pero había razones. Cosas que no te dije, cosas que no pude decirte en ese momento. Camila sintió el corazón latiéndole con fuerza. Una parte de ella quería cerrar la puerta en su cara, pero otra parte, la que todavía buscaba respuestas, la mantuvo abierta. 5 minutos. Y después, te vas para siempre. Martín asintió, con una sombra de alivio en su rostro. Cuando cerró la puerta detrás de él, Camila supo que esa noche cambiaría muchas cosas. Martín entró en el departamento de Camila con la misma confianza con la que, meses atrás, había salido de su vida sin mirar atrás. Pero esta vez, ella no era la misma mujer que había quedado destrozada en ese sofá. Se cruzó de brazos, apoyándose contra la mesa, esperando. Si él quería hablar, tendría que hacerlo rápido. Camila, sé que fui un imbécil, empezó él, con un suspiro. Pero no fue tan simple como crees. Ella soltó una risa amarga. Ah, claro, porque irte sin explicaciones y decirme que nunca fui suficiente debe haber sido complicadísimo para ti. Martín bajó la mirada, pero cuando volvió a alzarla, había algo en sus ojos que la inquietó. No te dejé porque quise, dijo en voz baja. Me obligaron. Las palabras la golpearon como un puñetazo. ¿Cómo que te obligaron?, preguntó con incredulidad. ¿Quién te obligó? Martín exhaló con frustración y se pasó las manos por el rostro. Mi familia. Me presionaron. Dijeron que si seguía contigo, me quitarían todo. El dinero, los negocios, la herencia. No tenía opción. Camila sintió que el aire se volvía pesado. Toda su relación había sido una mentira. Todo lo que construyeron, lo que ella creyó que significaba algo, había sido desechado como un negocio mal negociado. ¿No tenías opción?, susurró, con una furia contenida. ¿Me cambiaste por dinero? No fue así. Claro que fue así. Le gritó, sintiendo cómo la traición la quemaba por dentro. ¿Y ahora, qué? ¿Vienes a decirme que te arrepientes? ¿Esperas que te reciba con los brazos abiertos? Martín se quedó en silencio. No tenía respuesta para eso. La puerta del departamento volvió a sonar y Camila, todavía temblando de rabia, fue a abrir. Su estómago se contrajo cuando vio a Alejandro Ferrer al otro lado. Su expresión era la misma de siempre, controlada, inescrutable, pero sus ojos recorrieron la escena con una atención peligrosa. Espero no estar interrumpiendo, dijo con su voz calma, pero con un filo oculto en sus palabras. Camila tragó saliva. Martín se giró y su expresión se endureció al ver al hombre que ahora formaba parte de su vida. Tú no entiendes, Ferrer, dijo Martín con desdén. No la conoces como yo. Alejandro sostuvo su mirada con una calma imperturbable. Tienes razón. Pero al menos sé que ella ya no es la mujer que abandonaste. Martín apretó la mandíbula. Camila sintió que el aire vibraba con la tensión entre los dos. Cedo o tarde, te vas a arrepentir, Camila, susurró Martín antes de salir, cerrando la puerta con un golpe seco. El silencio que dejó fue ensordecedor.
No tenías que venir, dijo Camila, intentando recomponerse. Alejandro la observó por un momento antes de responder. No me gusta cuando las personas de mi equipo tienen asuntos pendientes. Camila supo que eso era solo la mitad de la verdad. Pero no tenía energía para discutirlo. Estoy bien, Alejandro, murmuró, más para convencerse a sí misma que a él. Él asintió lentamente, pero antes de irse, dejó escapar una advertencia. No dejes que el pasado arruine lo que estás construyendo. Camila se quedó ahí, sola con sus pensamientos, preguntándose si era demasiado tarde para evitarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Camila. Martín había reaparecido como un fantasma del pasado, trayendo consigo verdades que no estaba segura de querer escuchar. Y Alejandro, bueno, Alejandro seguía siendo un enigma. No dijo nada más después de aquella noche, pero su presencia en su vida se hacía cada vez más evidente. El trabajo continuó con su ritmo implacable. Camila se sumergió en proyectos y tareas, usando la carga laboral como una distracción. Pero, aunque intentara convencerse de que todo estaba bajo control, sabía que algo había cambiado. Lo sentía en la forma en que Alejandro la observaba cuando creía que no lo notaba, en los pequeños silencios que se alargaban entre ellos, en la tensión latente que flotaba en el aire cada vez que compartían una reunión. No fue hasta una tarde de viernes que las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras revisaba unos documentos en su escritorio, recibió un mensaje directo de Alejandro: cena. Esta noche. No es de trabajo. Camila sintió su corazón detenerse por un segundo. Releyó el mensaje una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar de significado de repente. No era una invitación. Era una afirmación. ¿Todo bien?, preguntó Valeria desde su lugar, notando la expresión en su rostro. Sí, claro, respondió con rapidez, bloqueando la pantalla de su teléfono. Pasó el resto del día debatiéndose entre aceptar o no. Alejandro no era un hombre que hiciera nada sin un motivo. Y si le estaba invitando a cenar, fuera del trabajo, significaba que quería algo más. ¿Pero qué? ¿Qué veía en ella que la hacía tan interesante para él? Esa noche, llegó al restaurante antes que él, aún sin estar completamente segura de por qué había dicho que sí. Se miró en el reflejo de la ventana, tratando de encontrar respuestas en su propia expresión. Tal vez estaba cometiendo un error. Tal vez debería levantarse y marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces sintió su presencia antes de verlo. Alejandro llegó con su acostumbrada seguridad, irradiando un control absoluto de la situación. Se sentó frente a ella sin preámbulos y la miró con esa intensidad que siempre la desarmaba. No parecía segura de aceptar, comentó, observándola con detenimiento. Porque no lo estaba, admitió, sin rodeos. Alejandro sonrió apenas, apoyándose en la mesa con los dedos entrelazados. No hago nada sin razón, Camila. Y tampoco pierdo el tiempo con personas que no me interesan. El impacto de sus palabras fue inmediato. No había espacio para juegos o malentendidos. ¿Y qué es exactamente lo que te interesa de mí?, preguntó, con una mezcla de desafío y curiosidad. Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. Aún no lo sé del todo. Pero quiero averiguarlo. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba una confesión tan directa. No sabía si debía sentirse halagada o aterrada. El resto de la cena transcurrió en una conversación tensa, pero intrigante. Alejandro no presionó, no intentó forzar nada. Pero cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, le dejaban claro que no estaba jugando. Cuando salieron del restaurante, él se detuvo antes de despedirse. No huyas de mí, Camila, dijo en voz baja, pero con una seguridad aplastante. Porque si lo haces, te aseguro que te encontraré. Camila se quedó ahí, viendo cómo se alejaba, sintiendo que acababa de entrar en un juego para el que no estaba segura de estar preparada. Camila sabía que había cruzado una línea invisible. Desde aquella cena, algo entre ella y Alejandro se había vuelto diferente. No era solo la tensión en el aire cada vez que estaban en la misma habitación. Era la forma en que él la miraba, con un interés que no se molestaba en ocultar. Era el modo en que su voz se volvía más grave cuando pronunciaba su nombre. Era el peligro de sentirse tentada por alguien que podía consumirla entera. Trató de convencerse de que no pasaría nada. Que Alejandro Ferrer era un hombre como cualquier otro y que no tenía por qué afectarla de esa manera. Pero se estaba mintiendo a sí misma. Una noche,
Después de una reunión interminable, Camila decidió quedarse en la oficina hasta tarde, terminando unos informes. El edificio estaba casi vacío cuando Alejandro apareció en la puerta de su oficina. ¿Siempre trabajas hasta esta hora?, preguntó con un tono relajado. Alguien tiene que hacerlo, respondió ella sin levantar la vista. Alejandro caminó hacia su escritorio con la misma calma calculada de siempre. «Estás huyendo de mí». Camila se congeló por un segundo antes de soltar una risa nerviosa. ¿Por qué haría eso? Alejandro inclinó la cabeza, analizándola. Porque sientes lo mismo que yo. El aire en la habitación se volvió más denso. Camila tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. Alejandro, esto no puede pasar, susurró, más para convencerse a sí misma que a él. Pero él no parecía preocupado. ¿Por qué no? Camila cerró los ojos un segundo, buscando razones, excusas, algo que pudiera decir para salir de esa situación. Pero cuando los abrió, Alejandro estaba más cerca. «Dime que no quieres esto y me iré», susurró él, su voz acariciando cada uno de sus nervios. Camila sintió su respiración entrecortarse. Su piel se erizó con su cercanía. Pero no dijo nada. No podía decirlo. Alejandro no esperó más. La besó. Fue un beso que no pedía permiso, pero tampoco forzaba nada. Fue seguro, profundo, una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Camila sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No había titubeo, no había dudas. Solo la certeza de que esto estaba destinado a suceder. Cuando se separaron, Alejandro la miró con esa intensidad que la hacía sentir desnuda ante él. «Esto cambia las cosas», dijo en voz baja. Camila no pudo responder. Porque sabía que tenía razón. El beso de Alejandro lo había cambiado todo. Camila intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero era imposible. El recuerdo de sus labios, la manera en que la había sujetado con firmeza y, sobre todo, la intensidad con la que la había mirado después, la perseguían a cada instante. No podía escapar de ello, ni de él. En la oficina, Alejandro no había mencionado lo sucedido. No había insinuaciones ni miradas obvias, pero la tensión estaba ahí, palpable en el aire. Era un juego silencioso, donde cada conversación se cargaba de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Pero el universo, cruel como siempre, decidió que las cosas no podían ser tan simples. Porque cuando Camila pensaba que podía empezar algo nuevo, el pasado volvió a tocar su puerta. Martín apareció en su edificio sin previo aviso, esperándola afuera como si todavía tuviera derecho a irrumpir en su vida. Camila sintió su estómago revolverse en cuanto lo vio. «Tenemos que hablar», dijo él con esa voz que antes la desarmaba. «Pero ahora no. No tenemos nada que hablar, Martín». Intentó caminar, pero él se interpuso. «No me hagas esto, Camila. No puedes simplemente borrar todo lo que vivimos». Ella lo miró con incredulidad. ¿Yo te estoy haciendo esto? Tú fuiste el que me dejó. Fuiste el que decidió que el dinero era más importante que yo. Martín suspiró con frustración. ¿No entiendes? No, Martín. Esta vez, no voy a quedarme esperando a que decidas darme explicaciones cuando te convenga. Su tono fue tan firme que hasta él pareció sorprendido. Pero antes de que pudiera replicar, una presencia se hizo notar. Alejandro. De pie, con su traje impecable y su expresión inescrutable, observando la escena como si ya hubiera previsto todo lo que iba a suceder. ¿Algún problema?, preguntó, con un tono tan tranquilo que resultaba más intimidante que si hubiera levantado la voz. Martín se giró y lo analizó con una mezcla de reconocimiento y desprecio. «Esto no te concierne, Ferrer». Alejandro sostuvo su mirada con una calma perturbadora. «Todo lo que involucra a Camila me concierne». Martín apretó la mandíbula. Había una batalla silenciosa entre los dos, una lucha de poder sin palabras. Pero Camila ya había tomado su decisión. «No vuelvas a buscarme, Martín», dijo, con voz firme. Él la miró una última vez antes de esbozar una sonrisa amarga. «Cedo o tarde, te darás cuenta de que te equivocas». Y sin más, se marchó. Camila soltó un suspiro, sintiendo que un peso se le quitaba de encima. Pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro se acercó un poco más. «No voy a retroceder, Camila. Si crees que esto me va a hacer alejarme, estás equivocada.
Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque, en el fondo, sabía que tampoco quería que lo hiciera. Camila creyó que con la partida de Martín, todo quedaría en el pasado. Pero el destino no había terminado de jugar con ella. Porque cuando menos lo esperaba, cuando al fin sentía que su vida empezaba a tener un nuevo rumbo, la verdad llegó como un golpe inesperado. Fue Valentina quien descubrió todo. La tarde en que apareció en su oficina con el rostro serio y el teléfono en la mano, Camila supo que algo andaba mal. «Tienes que ver esto», dijo su amiga, extendiéndole la pantalla. Lo que vio le hizo temblar las manos. Eran correos electrónicos filtrados, conversaciones privadas de la familia de Martín. Y entre ellas, la confirmación de lo que él había insinuado aquella noche: su relación había sido comprada. Su amor, reducido a una transacción financiera. No solo lo obligaron, Camila, susurró Valentina. Lo vendieron. Camila sintió el corazón encogerse. Leyó y releyó cada mensaje, esperando encontrar algo que desmintiera lo obvio. Pero ahí estaba. Su nombre, mencionado como un problema que debía resolverse. El dinero que la familia de Martín le había ofrecido para dejarla. La manera en que él había aceptado sin dudar. «No puedo creer esto», susurró, sintiendo como la traición se hacía más profunda. «Lo peor es que Martín nunca te lo iba a decir», Valentina cruzó los brazos. «Prefirió que pensaras que no era suficiente, en vez de admitir que fue un cobarde». Camila sintió náuseas. Todo su dolor, todo su sufrimiento, había sido por una mentira. Martín no la había dejado porque no la amaba. La había dejado porque era más fácil tomar el dinero y seguir adelante. La rabia se mezcló con el dolor en su pecho, formando un nudo imposible de deshacer. Pero antes de que pudiera procesarlo, su teléfono sonó. Un número desconocido. Atendió con la voz temblorosa. «Camila, soy Martín». Se le heló la sangre. «No me llames», dijo con voz firme. «Es importante. Necesito verte». «No quiero escuchar más mentiras», su respiración se volvió errática. «No son mentiras. Si no me escuchas ahora, te arrepentirás». Camila cerró los ojos. No quería verlo. No quería darle otra oportunidad de manipularla. Pero si no terminaba con esto ahora, si no cerraba esta herida de una vez por todas, nunca se libraría de él. «Está bien», susurró, con el corazón latiéndole en los oídos. «Una última vez». Cuando colgó, sintió que la tormenta apenas estaba por comenzar. Camila se sentó frente a Martín con el estómago revuelto. Estaban en una cafetería discreta, lejos de miradas curiosas. Había prometido que sería la última vez, que lo escucharía y luego seguiría adelante. Pero cuando lo vio frente a ella, con el rostro tenso y las manos entrelazadas sobre la mesa, supo que lo que él tenía que decirle cambiaría todo. «No sé por dónde empezar», admitió Martín, desviando la mirada. «Empieza por la verdad», respondió Camila, su voz firme, aunque por dentro sentía que su mundo se tambaleaba. Martín respiró hondo y finalmente soltó el peso que había llevado por tanto tiempo. «Mi familia nunca te aceptó. Sabes que siempre fui el hijo perfecto, el que seguía las reglas. Cuando decidí estar contigo, todo cambió. Dijeron que eras un obstáculo, que estabas desviándome del camino que ellos habían planeado para mí». Camila lo miró con una mezcla de dolor e incredulidad. «¿Entonces, te compraron?», preguntó, con la voz cargada de amargura. Martín apretó la mandíbula, pero asintió. «Me amenazaron con desheredarme. Me dijeron que si no terminaba contigo, perdería todo lo que había construido con ellos. ¿Y aceptaste?». Su voz se quebró un poco. «¿Preferiste el dinero a mí?». Martín bajó la mirada. «Fui un cobarde. En ese momento, pensé que era lo correcto. Pero me equivoqué, Camila. No pasó un solo día en que no me arrepintiera». Camila sintió un nudo en la garganta. Durante meses había creído que no había sido suficiente para él. Que algo en ella había fallado. Pero la verdad era peor, no había sido ella quien falló, sino él. «¿Y ahora que lo has perdido todo, vienes a decirme esto?», preguntó, con una mezcla de tristeza y furia. «¿Por qué ahora?». Martín la miró con desesperación. «Porque entendí que mi vida sin ti no vale nada». Camila cerró los ojos por un segundo, intentando calmar el torbellino en su interior. Antes, esas palabras la habrían destruido. Pero ahora, ya no tenían el mismo efecto.
Llegas tarde, Martín, susurró, sintiendo como cada palabra cerraba un capítulo dentro de ella. Martín tragó en seco. ¿Y Ferrer?, preguntó, con un tono más áspero. ¿Él sí es la respuesta? Camila lo miró directo a los ojos. Alejandro no compró mi ausencia, Martín. Tú sí. Martín se quedó en silencio. Sabía que había perdido. Cuando Camila salió de la cafetería, sintió el aire frío contra su piel y, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin el peso del pasado en sus hombros. No sabía lo que vendría después. No sabía si Alejandro sería su futuro. Pero sí sabía una cosa con certeza, el pasado ya no la definía. Y eso, por fin, era suficiente. El pasado había quedado atrás. Camila lo sintió con cada paso que daba fuera de aquella cafetería. Ya no era la mujer que imploraba respuestas, que cargaba con el abandono como una herida abierta. No, esta vez, era ella quien cerraba la puerta. Y la sensación de liberación era casi tan intensa como el dolor que había sentido cuando Martín la dejó. Pero, aunque el pasado ya no tenía poder sobre ella, el futuro todavía era incierto. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. En la oficina, Alejandro seguía observándola con la misma intensidad de siempre, aunque sin mencionar lo que había pasado entre ellos. Era como si estuvieran en una cuerda floja, esperando a ver quién daría el siguiente paso. Camila tampoco estaba segura de qué quería. Alejandro no era un hombre fácil. Su presencia era como una tormenta que arrasaba con todo a su paso. Y después de todo lo que había vivido, la idea de entregarse a algo tan intenso la asustaba. Pero el destino, como siempre, no le dio demasiado tiempo para pensar. Una tarde, cuando estaba por salir del trabajo, recibió un mensaje de Alejandro. Espérame en la entrada. Necesito hablar contigo. Camila dudó por un momento, pero obedeció. Minutos después, Alejandro apareció con la misma seguridad que siempre lo caracterizaba. Súbete al coche, ordenó, sin más explicaciones. ¿A dónde vamos?, preguntó, cruzándose de brazos. Alejandro la miró con una media sonrisa. No seas tan desconfiada. Solo quiero que veas algo. Camila suspiró y, contra su mejor juicio, se subió. El viaje fue silencioso al principio, pero la tensión entre ellos era evidente. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. ¿Terminaste lo que tenías que cerrar? Camila supo de inmediato a qué se refería. Sí, respondió, sin apartar la vista de la carretera. Alejandro asintió, satisfecho. Minutos después, llegaron a un edificio moderno con una vista impresionante de la ciudad. Camila lo miró con curiosidad. ¿Qué es este lugar? Alejandro la guió hasta un balcón con ventanales de piso a techo. Un nuevo comienzo, dijo, mirándola directamente. Lo compré hace tiempo, pero nunca supe para qué. Hasta ahora. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alejandro. No te estoy pidiendo nada, la interrumpió, con su voz tranquila, pero firme. Solo quiero que sepas que no tengo intención de retroceder. El peso de sus palabras cayó sobre ella. No había promesas vacías, no había juegos. Solo Alejandro, viéndola como nadie la había visto antes. Camila exhaló lentamente. No sabía si estaba lista. No sabía si podía arriesgarse otra vez. Pero sí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, quería intentarlo. El pasado tenía una forma cruel de aferrarse a las sombras, de resistirse a desaparecer por completo. Camila lo supo la mañana en que recibió el último mensaje de Martín, por favor, una última vez. Sabía que debía ignorarlo. Sabía que ya no le debía nada. Pero en el fondo, algo dentro de ella quería verlo una última vez, no por él, sino por ella. Para asegurarse de que la herida realmente estaba cerrada. Lo encontró en el mismo café donde todo había terminado. Martín parecía diferente. Más delgado, más cansado. Como si la vida le hubiera pasado por encima con la misma fuerza con la que un día lo tuvo todo. Gracias por venir, murmuró, con una sonrisa amarga. Camila se sentó frente a él, con la serenidad de quien ya no carga con el pasado. ¿Qué quieres, Martín? Él suspiró, mirándola con una tristeza que antes la habría desarmado. Quería verte una última vez. Sé que ya no hay vuelta atrás, pero tenía que decirte algo. Camila se mantuvo en silencio, esperando. Te amé, dijo, con una honestidad que llegó demasiado tarde.
Y te perdí porque fui un cobarde. Ella sostuvo su mirada, sintiendo una leve punzada en el pecho, pero no la misma que la habría derrumbado antes. Sí, lo fuiste, respondió sin rencor. Pero yo ya no soy la mujer que te esperaría. Martín asintió lentamente. ¿Eres feliz? Camila tardó un segundo en responder, pero cuando lo hizo, su voz fue firme. Estoy aprendiendo a hacerlo. Martín sonrió con tristeza. Eso es suficiente para mí. No hubo más palabras. No hubo lágrimas, ni despedidas dramáticas. Solo un silencio en el que todo quedó dicho. Camila se levantó, lo miró una última vez y salió del café sin mirar atrás. Mientras caminaba por la calle, con el aire fresco rozando su piel, supo que, por primera vez en mucho tiempo, era realmente libre. Y entonces, sin esperarlo, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Estoy en la puerta de tu edificio. Bájate. Camila sonrió. El pasado había terminado. Ahora, era tiempo de mirar hacia adelante. Camila bajó las escaleras con una calma que antes no poseía. No había prisa, no había miedo. El pasado estaba cerrado, sellado con su última conversación con Martín. Y en la puerta de su edificio, esperándola con la misma confianza que siempre lo había definido, estaba Alejandro. Llegas tarde, dijo ella, con un tono de burla sutil. Alejandro arqueó una ceja, divertido. Me gusta darte tiempo para pensar. Camila negó con la cabeza, cruzándose de brazos. ¿Y si hubiera decidido no bajar? Alejandro sonrió de lado, con esa seguridad que lo hacía tan exasperante y tan irresistible al mismo tiempo. Habría esperado. La sinceridad en su voz la desarmó. Estaba acostumbrada a hombres que la daban por sentada, que se rendían cuando las cosas se complicaban. Pero Alejandro Ferrer no era como los demás. Nunca lo había sido. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, sin rodeos. Alejandro dio un paso más cerca. Eso depende de ti. Camila lo miró fijamente. Por primera vez, su destino estaba en sus propias manos. No dependía de un amor a medias, ni de las decisiones de alguien más. Martín había sido su caída, pero Alejandro no era su salvación. La única responsable de su vida era ella. Y eligió avanzar. Tomó aire, dio un paso y lo besó. No fue un beso desesperado ni impulsivo. Fue una elección. Una declaración de que estaba lista para lo que viniera, sin miedo, sin sombras. Alejandro respondió con la misma certeza, como si supiera desde el primer momento que llegarían a este punto. Cuando se separaron, ella sonrió. Nunca más seré insuficiente para nadie. Alejandro la miró con esa intensidad que la hacía sentir desnuda ante él. Nunca lo fuiste, Camila. Solo estabas con la persona equivocada. Camila sintió que algo dentro de ella finalmente encajaba en su lugar. El pasado estaba atrás. El futuro era suyo. Y esta vez, sería ella quien escribiera su historia. La vida puede dar giros increíbles, ¿verdad? Cuando menos lo esperamos, lo que parecía un final doloroso puede ser el principio de una transformación sorprendente. En el video de hoy, vemos cómo una mujer traicionada y abandonada dio un giro a su vida y encontró un destino mucho mejor. Pero, ¿es siempre así? ¿Qué pasa cuando la traición ocurre de una forma aún más chocante, delante de las narices de todos? Si quieres ver hasta dónde pueden llegar ciertas personas y cómo el destino puede dar una respuesta inesperada, te dejo aquí, en la última pantalla, un video en el que un marido comete un error absurdo al llevar a su amante a un evento muy especial. Pero no se imagina lo que está por venir. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.